Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a revisar el tema de radio atómico. Bueno, vamos a explicar esta propiedad periódica de los elementos y bueno, básicamente podemos definir que el radio atómico lo voy a poner con la letra R. Si recordamos lo que son las matemáticas, específicamente las figuras geométricas, podríamos decir que en un círculo, si tenemos un círculo cualquiera, el radio sería la distancia existente entre el centro y una orilla, ¿sí? Básicamente eso sería cualquier orilla, ¿no? Entonces, o podríamos definir que es la mitad del diámetro, ¿sí? Esto es en un círculo. Muy bien, entonces podríamos imaginar entonces que en este caso vamos a tener una figura geométrica como un círculo, pero esto va a representar un átomo. Entonces, cualquier átomo de los que se encuentra aquí, por ejemplo, tiene el valor de cada uno de sus radios en una unidad que es picómetro. Ok, entonces podríamos hablar de que si tenemos dos átomos exactamente iguales, o sea, más o menos así, bueno, imaginando que son exactamente iguales, tenemos algo que es la distancia entre sus centros. Si yo dibujo la distancia entre sus centros, la mitad de esa distancia sería el valor del radio. Entonces, en este caso, hablando de átomos, el radio sería igual al valor de la distancia entre centros sobre 2, siempre y cuando estamos hablando que los átomos son exactamente iguales. ¿Sí? Esa es la regla. Tienen que ser los átomos iguales, porque si son diferentes, por ejemplo, si tenemos uno más grande con uno más pequeño, pues los radios no pueden ser iguales. Entonces esa es una regla y eso lo podemos ver aquí en este dibujo. Muy bien. Ok, entonces, si revisamos un ejemplo de eso, por ejemplo, podríamos tener como un ejercicio el O2, por ejemplo, ¿no? Tenemos el O2, es una molécula diatómica formada por dos átomos de oxígeno, entonces quiere decir que esto es exactamente igual, ¿sí? Bueno, suponiendo que están más bien pegaditos por ahí. Ok, si son exactamente iguales, yo tengo una distancia de aquí a aquí y bueno, el radio de aquí a aquí de este sería, si estamos hablando que es el O2, estamos suponiendo que la distancia de ahí a ahí son 73 picómetros y para el otro igual, 73 de aquí a aquí. Entonces, básicamente esto que está aquí sería del valor de D, que sería la distancia entre centros, y en este caso serían los 73 multiplicado por 2, que serían 146 picómetros. Ok, esto es el radio, como quien dice, ¿no? Entonces, podemos hablar entonces que en cualquiera de los casos que se dé, vamos a tener medidas específicas en unidades. Es decir, yo puedo hablar esas unidades en picómetros, esa es una medida, esa es una, y los picómetros equivalen a 1, es 1 por 10 a la menos 12, ¿sí? Metros. Estamos hablando que es una unidad en metros, esta es su unidad de medida, ¿sí? Luego tenemos también, ese es el caso de los picómetros. También tenemos lo que son Armstrongs. Y bueno, la medida en Armstrongs, el equivalente es 1 por
10 a la menos 10 metros también, ¿sí? Y por último tenemos los nanómetros. Y los nanómetros, la unidad de medida de estos o su unidad de transformación es 1 por 10 a la menos 9 metros. O sea, son unidades muy pequeñas, ¿no? Porque estamos hablando de átomos. Perfecto. Entonces, en un ejemplo de esto, podríamos definir entonces que si tenemos, por ejemplo, o podemos hablar de cuál sería la distancia del radio del nitrógeno. Bueno, pues nosotros sabemos que el nitrógeno es 92 y esto lo podemos consultar en tablas, pero estamos hablando 92 picómetros. Nosotros queremos saber cuánto sería esto en Armstrong, por ejemplo. Entonces tenemos que convertir, ¿no? Perfecto, 92 picómetros. Entonces, si yo tengo 92 picómetros, perfecto, vamos a ver cómo lo podemos convertir. Entonces tengo que usar la unidad de medición. Yo sé que el picómetro es 1 por 10 a la menos 12. Sí, estos son metros. Perfecto. Pero miren, aquí no lo podría hacer porque esto está en picómetros y esto está en metros. Ok, va de nuevo, va de nuevo. Si por ejemplo sabemos que el radio del nitrógeno es igual a 92 picómetros. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo estamos viendo aquí en tablas, ¿no? Miren, aquí está. El radio son 92. Entonces esto lo queremos convertir a Armstrongs. ¿Cómo lo haríamos? Muy bien, empezamos siempre a la unidad de medición que es el picómetro o la unidad donde estamos arrancando y utilizamos un sistema de análisis dimensional donde yo puedo definir que un picómetro, básicamente esas son reglas de 3 simple, es 1 por 10 a la menos 12 metros. Si este con este se elimina y esto me quedan metros, entonces ahora tengo la oportunidad de poderlo convertir a Armstrong. Como pongo la unidad de metros de la unidad equivalente a un Armstrong y eso sería igual a 1 por 10 a la menos 10. Esto es lo que equivale a un Armstrong. Entonces, ¿qué pasa? Esta unidad de metros se va con esto y esto aquí me quedaría listo en Armstrongs. Esta es la forma como comúnmente se hace. Es un análisis dimensional. Entonces, es importante que aprendamos a hacer esto. Entonces ahí, si yo multiplico 92 por 1 por 10 a la menos 12, me va a dar 9.2 por 10 a la menos 11. Y si eso lo divido entre 1 por 10 a la menos 10, que es la unidad que es Armstrong, eso me da que esto es igual a 0.92, ¿no? Y eso lo podemos ver con el análisis de los puntos que estamos recorriendo. Esto sería el valor